Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Conciencia. Hoy nos encontramos en el predio del Bosque de la ciudad de La Plata, donde se encuentra el Instituto de Astrofísica de La Plata. Aquí estudia las estrellas, las galaxias y el universo en general, y vamos a estar charlando con el doctor Juan Carlos Mucio, que es su director. Juan Carlos. Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, le contábamos a la gente que estábamos en el Instituto de Astrofísica, y lo primero que nos llama la atención es la fachada del edificio, que entendemos que alguna relación tiene con lo que estudian. Sí, se representa una parte del hemisferio austral, básicamente la zona de la Cruz del Sur, con Alfa y Beta Centauro, llamados los punteros, apuntando hacia ella. Claro. Las posiciones están tomadas de catálogos, o sea, la distribución de las estrellas en el frente del edificio corresponde con la realidad, los tamaños de las ventanas se corresponden con los brillos de las estrellas, e incluso los colores están dentro de la escala de 3 colores solamente, adecuados a los colores de las estrellas que uno ve en el cielo. Bueno, Juan Carlos, ¿nos invitás? ¿Cómo no? Adelante. En general la gente asocia las constelaciones con astronomía, pero el punto de vista científico no tiene mayor importancia. La tuvieron en el pasado, fueron probablemente una regla mnemotécnica para el hombre primitivo, que usaba las constelaciones para saber en qué estación del año se estaba o dónde quedaba el norte, etc. Entonces, de alguna manera, imaginó figuras uniendo las estrellas que le permitían recordar qué constelaciones estaban asociadas con la primavera, para dónde quedaba el norte, etc. Y eso lo usaban como una herramienta para el quehacer diario de ellos. Exactamente. ¿Pasamos a la oficina? Adelante. Bueno, gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, bueno, estamos en el instituto y mirando el nombre del instituto lo primero que uno piensa es en las estrellas, pero no es lo único que estudian. No, correcto. Hay muchas líneas que tratan sobre estrellas, tanto sus atmósferas, sus interiores, los grupos que forman, también el medio interestelar, pero también hay, por ejemplo, grupos, que son los que van a ver ustedes con un poco más de detalle, sobre planetas y sobre galaxias, o sea, grandes conglomerados de estrellas, incluso sobre cúmulos de galaxias. Perfecto. Y nos nombrabas recién, bueno, que estudian las atmósferas, estudian distintas, digamos, podríamos decir, partes de la estrella, y que hay algunas líneas que estudian los planetas. ¿En esa línea de investigación se estudian los planetas conocidos en nuestro sistema solar solamente, o está también el tema de los planetas, los exoplanetas? No, también justamente, como es uno de los grandes temas de los últimos años, los últimos 15 años, un poco más, el tema de exoplanetas es muy importante, y sobre todo porque nos da otra visión de posibles sistemas solares aparte del nuestro. Claro. ¿Esa es la línea de investigación que desarrolla el doctor Adrián Brunini? Sí, él con sus colaboradores. Bueno, si te parece, vemos las imágenes. ¿Cómo no? Y seguimos charlando. La pregunta final que siempre está rondando es si estamos solos en el universo. ¿Cuántos planetas habrá que son capaces de albergar vida y de que la vida no solo se sustente, sino que progrese? Estudiamos los procesos que dan origen a los planetas en el universo y en el sistema solar particularmente. Ahora estamos trabajando con mi grupo en tratar de entender cómo se forman planetas alrededor de estrellas que puedan tener condiciones aceptables para que se desarrolle vida dentro de la definición de vida que nosotros manejamos, que es una simplificación. Nos estamos dedicando básicamente a estudiar la formación de sistemas planetarios, pero en particular sistemas planetarios que solamente presenten planetas de tipo terrestre, es decir, sin gigantes gaseosos como ser Júpiter o Saturno en el caso de nuestro sistema solar. ¿Y por qué estudiamos este tipo de sistemas planetarios? Bueno, porque hay indicios tanto teóricos como observacionales que dan una idea o sugieren que este tipo de sistemas planetarios son los más comunes en el universo. Nosotros trabajamos a partir de modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos se trasladan a un lenguaje de computadora que una vez
Dentro de la computadora se realizan cálculos a muy alta velocidad y como resultado de ese proceso de simulación uno tiene al final de ella un sistema planetario que compara con los sistemas planetarios conocidos. Mi trabajo diario, digamos, es realizar las simulaciones numéricas. En realidad las simulaciones numéricas son, digamos, muy costosas, pueden tardar de entre 2 y 3 meses. Así que, digamos, cada día uno controla esas simulaciones y va procesando los datos para, digamos, tener una idea global de lo que uno va obteniendo. Esto resulta importante ya que a partir de nuestro trabajo, que es puramente teórico, es posible, digamos, dar un aporte a aquellos que realizan observaciones discriminando cuáles son, digamos, los sistemas planetarios más interesantes desde un punto de vista astrobiológico. Lo nuestro es astronomía teórica, pero indudablemente yo lo que le repito siempre a las personas que conforman el grupo con el que trabaja conmigo es que la astronomía está en el cielo y entonces uno debe tratar siempre, especialmente trabajando en este tipo de problemas, de contrastar los resultados con las observaciones. Bueno, cuánta información y cuántos mundos impensados, ¿no? Exactamente. Que deben existir. Juan Carlos, nos contabas que bueno, las líneas de investigación abarcan desde lo muy cercano, que sería el sistema solar, hasta lo muy lejano. ¿De qué estaríamos hablando cuando decimos lo muy lejano? Y de galaxias, cúmulos de galaxias, formación de estructuras en el universo primitivo. Claro. Es no solamente lejano, digamos, en el espacio, sino también en el tiempo. Por supuesto. Bueno, Juan Carlos, te invito, si te parece, vamos a un corte y seguimos charlando de toda esta línea de investigación. ¿Cómo no? Nos vemos en un minuto. Bueno, Juan Carlos, quedamos cuando nos fuimos al corte que nos ibas a contar las demás líneas de investigación que hay también acá en el instituto. Sí, básicamente las podríamos dividir en líneas de tipo teórico y líneas de tipo observacional. Sin embargo, hay gente que hace las dos cosas, o sea, gente que básicamente hace trabajos teóricos, pero también lo complementa con observaciones y viceversa. Como estábamos comentando, por ejemplo, sobre estrellas, hay líneas que investigan la parte de atmósferas estelares y ciertos fenómenos, como por ejemplo las estrellas B con emisión, la parte de interiores estelares y con ello la parte de evolución estelar. Hay también grupos eminentemente teóricos, por ejemplo estudios de causa en sistemas hamiltonianos, también grupos que estudian observacionalmente los cúmulos abiertos, el medio interestelar, las estrellas simbióticas. O sea, hay toda una gama de investigaciones, tanto teóricas como observacionales, que, simplificando, podríamos decir que van desde los planetas hasta los cúmulos de galaxias, o como decía antes, el universo primitivo. Claro. Por ahí una referencia que es importante para la gente que no está cercana al tema de las estrellas y el universo, es contarles que, como vos nos decías, las estrellas no solamente no están solas, están en grupos, formando galaxias y demás, sino que a veces aparecen en parejas, binarias y demás. Tienen distintas formaciones que por ahí no son las que nosotros podemos apreciar. Exactamente, son muy frecuentes las estrellas binarias, eso que comentaba que hay un grupo que estudia estrellas simbióticas, justamente son un caso particular de estrellas binarias. Pero también hay, como decía antes, cúmulos de estrellas, cúmulos abiertos de centenares o miles de estrellas y cúmulos lobulares que pueden ir de decenas de miles hasta 1 millón de estrellas. Claro, es increíble, lo que abarca el estudio de ustedes es
inmenso, una inmensidad terrible. Dentro de estas líneas de investigación también están lo de los cúmulos globulares, como nombrabas, y también hay galaxias de distinto tipo, galaxias de distintos tamaños, nos explicabas. O sea, hay galaxias que llamamos enanas y galaxias gigantes. Y lo interesante de los cúmulos globulares es que también se pueden estudiar en otras galaxias, que es lo que hace, por ejemplo, el grupo de la doctora Bassino. Escuchamos lo que nos decía la doctora Lilia Bassino y seguimos charlando del tema. En estos momentos, mi línea de investigación en el Instituto de Astrofísica de La Plata lo enmarcamos dentro de la astronomía extragaláctica desde un punto de vista observacional. Con astronomía extragaláctica nos referimos a que estudiamos objetos que están más allá de nuestra propia galaxia, más lejos. En particular, estos últimos años, nuestro objetivo principal de estudio ha sido un cúmulo de galaxias, que es el cúmulo de galaxias de Antlia, que es en realidad el tercer cúmulo en distancia con respecto a nosotros. Lo interesante de un cúmulo de galaxias es que es una especie de laboratorio en gran escala, porque uno puede analizar qué tipo de galaxias contiene, cómo se mueven, cuál es la interacción entre las galaxias. En particular, el cúmulo de Antlia nos interesó básicamente porque estaba muy poco estudiado. No tiene una sola galaxia central, sino que tiene dos galaxias centrales, que son estas dos galaxias de tipo elíptico. Si nos acercamos un poquito más a cada uno de estos grupos, los podemos ver con más detalle. Tenemos la galaxia que llamamos dominante, que es la que tiene más masa, y está rodeada por otras galaxias brillantes de otro tipo. Quizás uno de los puntos que más nos interesa es, si tomamos una pequeña zona y lo ampliamos, vemos que aparecen pequeñas como nubes, zonas muy tenues, que son galaxias mucho más pequeñas, que son las galaxias de bajo brillo superficial, en general llamadas galaxias enanas. Son las más abundantes en los cúmulos de galaxias y bueno, uno de los becarios está justamente haciendo su tesis de doctorado estudiando estas galaxias que contienen mucha información acerca de cómo puede haber sido la evolución del cúmulo de galaxias. Nosotros lo que realizamos es el análisis de las imágenes que nos llegan de los diferentes telescopios. Por un lado, el análisis de la fotometría de esas imágenes y por otro lado, la espectroscopía. Son diferentes técnicas que nos ayudan a analizar las galaxias de forma tal de poder comparar este cúmulo en particular con muchos otros cúmulos de galaxias que hay en diferentes regiones del universo. Hay técnicas que nos permiten, con ciertas suposiciones, realizar una descomposición de una imagen bidimensional en un objeto tridimensional, a partir del cual analizar cada una de las galaxias en particular. Mi trabajo doctoral se centra en el estudio de un tipo de sistemas estelares que orbitan en torno a la mayoría de las galaxias conocidas y están compuestos cada uno por miles de estrellas. Estos sistemas son tan antiguos en su gran mayoría como la galaxia misma a la que están asociados y su estudio puede dar información útil acerca de cuál fue la historia evolutiva de la galaxia. De acuerdo a las características de la galaxia, básicamente su masa, su morfología y también el entorno en el que se encuentra, la cantidad de sistemas que tiene a su alrededor puede variar entre algunas decenas y varios miles. En este último caso específicamente es en el que me centro yo, debido a que es en el que se presentan los sistemas más masivos y brillantes, cuyo origen aún no está del todo determinado. Este cúmulo, si lo traducimos en años luz, está a 100 millones de años luz. Entonces, para poder obtener datos, para poder observarlo, necesitamos telescopios que tengan una superficie colectora de luz muy grande. Y en Argentina tenemos la enorme ventaja de contar con los telescopios Gemini. Son dos telescopios que tienen espejos de 8 metros de diámetro. Uno está en el hemisferio norte, el otro está en el hemisferio sur, en dos zonas de cielos privilegiados. Y Argentina forma parte del consorcio que coordina y que administra estos telescopios. Son telescopios de última generación, de una tecnología muy avanzada y los datos son de tal calidad que a veces uno obtiene observaciones a lo largo de 3, 4, 5 horas y eso es suficiente para trabajar
a lo largo de un año. Y en general, en todo lo que es astronomía, el desafío es poder obtener la mayor cantidad de información con lo único que nos llega de los objetos celestes tan lejanos, que es la luz. Bueno, Juan Carlos, ya pasamos por las distintas líneas de investigación y quisiéramos que nos cuentes sobre tu línea de investigación que en este momento estás desarrollando. Bueno, yo trabajo ya desde hace muchos años en la parte teórica de dinámica de sistemas estelares, sobre todo de galaxias. O sea, lo que nosotros usamos son las leyes de la física, básicamente las leyes de Newton. La parte que yo hago no hace falta recurrir a relatividad y utilizando las expresiones matemáticas, con métodos numéricos, con las computadoras, justamente trabajamos. ¿En qué trabajamos? Por ejemplo, una cosa que ya no hacemos, pero en el pasado lo hemos hecho, son colisiones de galaxias. O sea, ¿qué pasa cuando una galaxia pasa cerca de otra o incluso colisiona con otra? Todo eso justamente con la ley de la física uno lo puede seguir desde una computadora. Hoy en día estoy en cosas más pacíficas, o sea, estoy estudiando al contrario, sistemas que permanecen estables mucho tiempo. La complicación ahí viene justamente por el caos. O sea, durante mucho tiempo la idea que imperó en la dinámica era que el movimiento era regular, o sea, ante una pequeña perturbación hay un pequeño efecto. Esto se basó, por ejemplo, en la mecánica celeste clásica. A uno es relativamente fácil obtener la órbita de un solo planeta en torno al Sol, una elipse. Pero basta que uno agregue otro planeta para que el problema se vuelva matemáticamente infernal. Entonces lo que se viene haciendo desde hace siglos es, se toma un planeta con el Sol y los efectos de los otros se van agregando como pequeñas perturbaciones. Cada uno suma una perturbación a los ya existentes, digamos. Exactamente. Y así es que se consigue una precisión enorme. Pero lo que ocurre es que lo que se ha descubierto, el primero que se dio cuenta fue Poincaré a fines del siglo XIX, principio del XX, es que hay órbitas que son caóticas. O sea, ante una pequeña perturbación hay un efecto enorme. Como una sobre cambio de reacción. Lo que en meteorología se conoce como el efecto mariposa. Dicen que una mariposa batiendo las alas en China puede desencadenar una tormenta en California. ¿No? Bueno, en la parte nuestra, lo que tiene de importante es que las órbitas caóticas y las regulares tienen distinta distribución. Justamente nosotros cuando estudiamos la dinámica en los sistemas estelares, lo que nos interesa es cómo están distribuidas las órbitas, porque eso nos regula cómo va a ser el sistema. Y durante bastante tiempo había bastante dificultad para poder hacer sistemas estelares simples, o sea, generalmente estudiamos galaxias elípticas que en apariencia son muy sencillas, pues tienen simplemente una distribución suave y con forma elipsoidal de luz y por ende de materia, suponemos. Cuando uno empezaba a meter ahí órbitas caóticas, resultaba que los sistemas no eran estables. Bueno, lo que nosotros venimos sufriendo hace bastante tiempo es que aparentemente el problema era el método que se usaba. Y nosotros usando otros métodos conseguimos sistemas muy estables. Justamente el año pasado publicamos la tesis de una de mis discípulas, Alejandra Sorsi, de la Universidad de Rosario, que mostramos que se pueden obtener sistemas elípticos e incluso lo que nosotros llamamos cuspidales, o sea, con fuerte concentración central, como la que podría provocar un agujero negro, digamos, y que pese a que tienen porcentajes enormes de caos, porque tienen 85% de sus órbitas son caóticas, sin embargo son perfectamente estables a lo largo de tiempos comparables con la vida del universo. También estamos haciendo algunos estudios sobre el caos mismo, que por supuesto es muy interesante, y hay justamente otros grupos aquí que hacen ese tipo de estudios.
Bueno, es realmente apasionante lo que nos estás contando. Pero más allá del estudio en sí, en el programa siempre tratamos de que la gente conozca al científico, al vecino, que se dedica apasionadamente a su investigación. Entonces nos gustaría que nos cuentes cómo fue tu acercamiento a la ciencia. Por ejemplo, ¿siempre pensaste en estudiar astronomía o tuviste otras inclinaciones? Siempre tuve, y desde muy chico, inclinaciones por la investigación, ¿no? Yo a veces digo que el mejor regalo que me hicieron mis padres fue un microscopio. O sea, no la pelota de fútbol número 5 que hice, sino un microscopio. Es lo que te despertó. Y justamente por eso, pues, para mí en ese entonces la investigación, prácticamente lo único que podía pensar era en medicina. Yo pensaba hacer medicina, pero con la idea de dedicarme a investigación. Claro. Hasta que se me cruzó la astronomía. Dio la casualidad que me hice un telescopio muy primitivo, pero empecé a ver cráteres en la Luna, satélites de Júpiter, y bueno, ahí me enganché. Claro. Pero bueno, mi familia no le hacía mucha gracia, así que tuve que empezar ingeniería. Para la famosa frase, te vas a morir de hambre, seguro. Sí, tal cual. Empecé ingeniería y empecé muy bien, porque justamente en la Universidad de Buenos Aires, en la década de 60, ingeniería muy científica. Así que veía matemática y física, a mí me encantaba. Pero cuando llegué más o menos al cuarto año, que vi lo que realmente era la ingeniería, dije, no, basta. Me pasé nomás a astronomía y aquí estoy. Y ahí estás. Y, digamos, ¿empezaste directamente a trabajar en el instituto o primero tuviste en algún otro lugar y después llegaste al instituto? Empecé a trabajar aquí en el observatorio. Este instituto no existía. Claro. Y curiosamente empecé a trabajar en astronomía observacional. Yo trabajé en astronomía observacional hasta principios de los años 80. Recién después me pasé a la parte de tipo teórico. ¿Y pudiste continuar ahí con tu sueño? Empezaste con no un juguete, pero digamos algo casero, sí, observando las estrellas y pasaste a estar en el observatorio. Exacto. De La Plata. Y bueno, también me perfeccioné en el exterior. O sea, primero estuve del 72 al 74 en el observatorio Stuart, donde trabajé con el doctor Bart Bok, uno de los grandes de la astronomía galáctica. Y bueno, cuando me pasé a la parte teórica, consideré que necesitaba otro estadio en el exterior. Y estuve en el año 89 en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Y después volviste para acá. Y volví para acá. Bueno, Juan Carlos, te quiero agradecer. Realmente fue una visita hermosa. Un tema que a todo el mundo le gusta. Realmente creo que el hombre desde sus comienzos miró al cielo y se maravilló con las estrellas. Así que bueno, ya en algún otro momento vamos a seguir charlando seguramente en otro programa. Hay mucho para hablar. Bueno, nos despedimos hasta el próximo capítulo para seguir teniendo más charlas con científicos de nuestra ciudad.